Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el gusto de conversar con el historiador Rodrigo de la O. ¿Cómo está todo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de la hora en que escuchen o vean la transmisión. Bien, muchísimas gracias Ramón por la invitación. De verdad estoy muy contento de poder dialogar y platicar contigo y bueno, esperando que el público que escuche la transmisión pueda también compartir o sentirse vinculado por este interés sobre la historia del Caribe, ¿no? Sí, y también historia naval, Sí. naval. Eso a mí me interesa muchísimo, eso es uno de mis temas de interés. He conversado con personas sobre los U-boats Mm, en el Caribe, submarinos alemanes, ujú, ujú, navegación indígena. Y ahora estaremos hablando sobre la piratería y corsarios y las diferentes dinámicas entre centroamericanos, caribeños, ujú. con esas, vamos a llamarle dinámicas violentas que trajeron esos europeos al llamado Nuevo Mundo, ¿no? Sí, sí, es en realidad es parte, digamos, de una temática igualmente compleja, que algunos pues la titulan como historia de la piratería, o algunos otros le hemos puesto el nombre de historia del fenómeno de la piratería, tratando de hacer énfasis en que tiene, pues sí, dinámicas, dimensiones específicas derivadas en el seno de esta historia, y que le dieron dinamismo, le dieron movimiento, eh, generaron un montón de situaciones, cuestiones, de procesos, pero que a su vez están vinculados a los grandes trayectorias históricas, digámoslo así, de mucho mayor alcance, no solamente geográfico, sino también como procesos de larga duración, como la globalización o el capitalismo temprano, y otra serie de cuestiones también bastante interesantes. Ujú. Excelente. Para las personas que no están familiarizadas con el trabajo del doctor Rodrigo de la O, háblanos un poco de usted y de sus intereses académicos. Gracias. Pues mira, yo soy doctor en historia, soy oriundo de la ciudad de Campeche, en Yucatán. ¿Mm? Estudié ahí la licenciatura en historia, principios de los 2000, 2001, 2005. Luego en el 2008 me fui a estudiar la maestría en historia en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, con sede en la ciudad de Mérida, muy cerca de Campeche, en la misma península de Yucatán. Ahí también hice el doctorado, y ambas tesis, tanto la de maestría como de doctorado, giraron en torno sobre el papel, primero la de maestría en el papel de los corsarios en el siglo XVI en la construcción regional de la península de Yucatán. Y luego ya para la tesis doctoral lo que sucedió fue que amplié la visión para hablar sobre el papel del fenómeno del corsarismo en el siglo XVI, como parte de la conformación de los espacios marítimos. Entonces, ya después de eso, he seguido desarrollando el trabajo de investigación. He tenido oportunidad de estar en varios eventos académicos regionales, nacionales e internacionales, y he tenido la oportunidad de conocer a muchos colegas que también están interesados no solamente en la historia de la piratería, sino también, sobre todo, en la historia naval, la historia Oh, marítima, sí. historia cultural de los espacios marítimos, etcétera, etcétera. Entonces he encontrado gente muy, muy, muy valiosa en esta trayectoria, y ahorita me encuentro trabajando de manera ya permanente en el Departamento de Historia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. Y aquí andamos trabajando, y hemos tenido oportunidad de escribir algunos textos eh, académicos, artículos, capítulos de libro, y un libro Ujú. sobre las temáticas de la piratería. Poquito también me he enfocado a la historia de las emociones, particularmente vinculándolo con el tema de la piratería, sobre todo el asunto de los temores, y también un poco sobre historia de la violencia y de las interacciones sociales también, en estos marcos digamos, de la historia de la piratería, ¿no?
Mm. Y alguito vi sobre movimientos estudiantiles y Ah, comunismo en la también. década de los 60. Sí, de pronto he estado explorando el siglo XX, sobre Ujú, todo en coautoría con otros colegas, otras colegas, que hemos, digamos, unido esfuerzos para escribir nuevas perspectivas sobre fenómenos históricos de México. Y en efecto, uno de ellos ha sido este trabajo sobre los estudiantes que se movilizaron en 1968 en la Ciudad de ujú. México, pero con el doctor Salvador Camacho trabajamos este tema, pero desde el discurso que aparecía en los periódicos o en un periódico de aquí de Aguascalientes que se llama El Sol del Centro, y de cómo en esos notas editoriales, etcétera, etcétera, aparece un discurso sobre el miedo respecto de los estudiantes, ¿no? Lo catalogamos como un miedo político, muchas veces un miedo político imaginado, no en tanto en que el miedo sea imaginado, sino la fuente, la plausibilidad de que esos estudiantes hicieran una revolución comunista, por ejemplo, ¿no? Era un miedo imaginado, pero que finalmente generó inseguridad y fue plasmada a través de un discurso político en ese periódico. Y también por ahí hay un texto sobre cartas de amor de Manuel M. Ponce, que escribí con la doctora Marcela López Arellano, también aquí de Aguascalientes, y ella sobre todo trabajando cuestiones de cultura escrita e historia de género, y yo desde la historia de las emociones, pues nos metimos los dos a trabajar y ha salido un capítulo del libro muy interesante. Nos acaban de aceptar otro, que es otra parte de las cartas de este músico Manuel M. Ponce, que fundó más o menos el nacionalismo mexicano, uno de los precursores de la música nacionalista mexicana, etcétera, Ujú. etcétera. Y acaba de ser aprobado, esperemos que el próximo año esté circulando. Y bueno, así han habido algunas cuestiones que sí me sacan un poco aparentemente de la historia de la piratería, pero el vínculo ha sido sobre todo el aspecto de las experiencias como un fenómeno histórico y específicamente el asunto emocional, que también lo he explorado un poco con los temas de piratería en el siglo XVI y XVII. No, y respecto a eso de lo emocional, yo diría que el miedo es uno de los grandes motores de la humanidad. Sí, sí, sí. Definitivamente es una de esas emociones que es las más importantes. Nos han impulsado desde el comienzo de nuestra especie a hacer cosas, a escondernos, a producir Sí, sí. fuego. Yo creo que un catalítico fenomenal, el miedo, y súper necesario, Sí. muy necesario. Yo creo que seríamos una especie completamente diferente si no sintiéramos miedo y fuéramos temerarios todo el tiempo. Ujú, Eh, yo soy uno de esos entusiastas también de la historia naval, me gusta muchísimo el tema y en un futuro espero estar trabajando el tema yo de primera mano. ujú, Tengo unos temas particulares que me interesa desarrollar. No hablo mucho de ellos porque sabemos cómo es este ambiente ujú, académico un tanto competitivo, que si tú tienes un tema que en buen castellano o español de Puerto Rico es un tema que está bien cabrón, alguien te lo va a querer robar. Alguien a lo mejor va a decir, espérate, yo ujú. voy a trabajar eso. Y pues, cuando salga la gente se enterará, cuando lo haga. Ok. Este, me interesa mucho ese tema que estaremos tocando hoy, ¿no? El tema de la piratería y el corsarismo. Y estaba mencionado también, antes de comenzar a grabar, esa dinámica que tiene eso con el elemento indígena, particularmente maya. Eh, Cuando hablamos de piratería, hay mucho de mágico, ¿verdad? Hay mucho de Sí. idealismo, hay una ficción. Para la gente que no sabe mucho del tema y que solamente ha sido expuesta a películas como Piratas del Caribe, Ujú. ¿cuán cercano es eso a la realidad? Bueno, efectivamente el tema de la piratería desde la dimensión y artística o Ujú, en el más amplio sentido de esta palabra, definitivamente es un imán muy poderoso para muchas personas que se han interesado
en estos personajes, y de hecho la propia historia de la idea de la piratería desde lo artístico y una serie de cuestiones muy sugerentes también, pues inicia prácticamente, es a la par de la propia historia de la piratería que se estaba desarrollando en los siglos XVI y XVII. Ya Ujú. tenemos poemas épicos, digámoslo así de alguna manera, no sé si el término sea correcto para quienes son más conocedores de los estudios sobre literatura, ¿no? Colonial, pero Ujú. está La Dragontea, hay este texto de Alexander Esquemelin sobre su vida en la Isla Tortuga durante 8, 9 o 10 años más o menos, de finales del siglo XVII. Luego están también los textos de historia general de los piratas de William Defoe, si no me equivoco, o Defoe, se apellida Defoe, ¿sí? Ahí y a partir de ahí empezó a haber un género que se fue perfilando, que sería un género que iba rescatando las aventuras de estos piratas y corsarios. De hecho, ya desde el siglo XVI finales hay textos recopilatorios de las aventuras, de diarios de viaje, de ingleses en el Caribe, en Asia, etcétera, etcétera. Entonces se van compilando estos textos y van siendo gozan bastante popularidad para su época. Entonces a partir de ahí hay un desarrollo eh, esta colección de documentos es de un tal Richard Hakluyt, que de hecho es de finales del siglo XVI, y hay otra de segunda edición de principios, que cada vez va aumentando más, ¿no? El número de relatos. En fin, a partir de todas estas historias están apareciendo relatos que van a hacer eco del interés que la población tiene sobre las aventuras en el mar, porque se combinan dos grandes imanes de la humanidad, que es el espacio marítimo, o sea, como ese entorno que es a la vez misterioso, pero a la vez atractivo, seductor, a la vez placentero o de contemplación, pero también peligroso y lleno de peligros imaginados o reales, ¿no? Entonces, eso con aquellos hombres y también mujeres que de alguna u otra manera se aventuraron a cruzar los océanos, y dentro de todo ese grupo, los piratas, corsarios, bucaneros, filibusteros, pues van a ser una de gran atractivo, y de hecho fue en el siglo XIX cuando explota o se expande esta idea del pirata como una figura literaria con una serie de atributos, que es una especie de transformación digamos, de los imaginarios o representaciones históricas de esos personajes, ¿no? Es decir, pues el aventurero que se echa al barco, a la mar, que va buscando el tesoro, que tiene aventuras por doquier, que no le teme a nada, por ejemplo, ¿no? Que está siempre enfrentando a las autoridades de alguna u otra manera, que es creativo, que es ingenioso, que es hábil en todos los sentidos. Pero todo eso es una cosa muy interesante que va a nutrir otra idea muy importante que va a ser igualmente explotada en los siglos XX, sobre todo creo, es el asunto de la libertad, ¿no? El tema del pirata como agente de la libertad, que incluso va a opacar a grado tal que en varios textos de historia de principios del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, van a ser nombrados como grandes aventureros, temerarios, con adjetivos que de alguna u otra manera hacen eco de este imaginario basado en la literatura y en otras series porque hay hasta óperas y obras de teatro que hablan sobre los piratas y demás. Y es en el Ujú. siglo XX cuando lo audiovisual, o primero lo visual y luego ya con el audio, ¿no? En el cine y la tele y demás, cobra un auge mucho más, no solamente de capacidad de difusión, sino que en esa Ujú. difusión se mantiene este interés de la población por esos personajes. Y efectivamente quizás ese haya sido los primeros contactos que tuvimos con la figura del pirata, ¿no? Y qué cosas reales hay entre una cosa, entre la ficción o los imaginarios en marcos artísticos o de ficción literaria o lo que sea, respecto de los imaginarios o lo que de lo que podemos rastrear en los documentos. Pues déjame decirte que hay pocas, bueno, hasta donde yo puedo observar, hay Ajá. relativamente pocas investigaciones sobre ese vínculo de cómo la comparación entre la documentación de contemporánea a los piratas, ¿no?
se mantiene o no, o se transforma en las obras literarias, ¿no? Y entonces, este, es todo un tema de investigación. Así que esa es una beta. Hay por ahí algunos autores, me acuerdo de uno que se llama Cordingly, es Ujú. estadounidense y tiene por ahí un librito de justamente cómo se fue constituyendo la idea del pirata en obras de literatura de Estados Unidos en el siglo XIX. Entonces, pero eso es para Estados Unidos, para el siglo XIX, y el caso de América Latina, hay textos, hay bastante producción literaria que toca el tema de los piratas, entonces es toda una gran beta. Me gustaría añadir algo también, y saliéndonos un poco de la línea de la literatura tradicional y entrando a lo que sería el manga japonés, One Piece. Ah, Es un excelente ejemplo del ujú, pirata en el siglo XXI. sí, Es una serie que yo creo que todavía está siguiendo, pero a sí, mí lo he intentado ver en varias ocasiones, pero válgame, son como 1000 y pico episodios y cada vez que me animo a verla hay como 1200, 1300 sube, porque sigue. O sea, ese tipo ha estado haciendo cuando digo el tipo me refiero al autor, Onichiro Oda, pero no voy a decirlo ujú, con seguridad porque no lo tengo ahora mismo a la mano, pero One Piece es un excelente ejemplo y es una ujú, serie muy buena. Eh, sí, Otra cosa que quería mencionar, o más bien preguntar, para el siglo que nos compete, ¿verdad? Porque el pirata y la piratería, como todo concepto, ha tenido diferentes definiciones y ujú, diferentes manifestaciones en diferentes periodos históricos. Para el periodo del siglo XVI, ujú. ¿qué es el pirata y qué es la piratería? Es una pregunta que me parece que es central para introducirnos cada vez más a este tema. Y es central porque hay una serie de dimensiones asociadas a este fenómeno o a esta historia, que una de ellas es el de la nomenclatura. Y justamente uno pudiera pensar que así estaba yo también al inicio de esta aventura, como dentro de esta historia, que la piratería y el corso y de todas estas cuestiones filibusteros y demás eran palabras que podían ser sinónimos y hasta cierto punto pudiéramos encontrar muchas similitudes. Pero, por ejemplo, para el siglo XVI he encontrado en la documentación hispana mayor cantidad de veces la palabra corsario o incluso aún más la palabra enemigo de Dios o del rey, ¿no? Entonces, es muy interesante porque la palabra piratería es todavía mucho más común en el siglo XVII. En el siglo XVI la palabra corso, corsario y la palabra enemigo son las más habituales en la documentación española. En otro tipo de documentación, la palabra corsario no aparecen que son marineros, navegantes, comerciantes, en la versión inglesa, ¿no? Y ya nada más mencionando este par de formas distintas de nomenclatura de la época, ya con eso se nos abre una puerta enorme para empezar a preguntarnos, bueno, pero ¿por qué esta necesidad y este interés de no tener un lenguaje común entre una y otra corona, ¿no? Entre las respectivas autoridades? Pues claro, es que había todo un conjunto de telones de fondo que daban sustento a esas palabras en la documentación, es decir, los conflictos políticos, los conflictos económicos y los conflictos hasta culturales entre la monarquía española y sus vecinos de Europa, particularmente primero con Francia, sus conflictos en la primera mitad del siglo XVI y 1528, 30 hasta 1555, 60 más o menos, pensando en el Caribe y en el Atlántico Norte. El francés fue el corsario que llevó, digamos, o más bien los corsarios franceses fueron los que llevaron la batuta o fueron la punta de lanza de la actividad corsaria en ese periodo de tiempo. Y a partir Ujú, de la década de los 60 vienen los ingleses con el famosísimo John Hawkins y luego con Francis Drake, Sir Walter Raleigh y un montón de personajes que pues hace una lista
muy, muy, muy interesante de nombres y apellidos. George Y Clifford. también, sí, 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 William Parker, entre otros más. Y esto es súper interesante porque uno puede pensar entonces, si qué tipo de nombres estamos usando, qué tipos de nombres usaríamos nosotros para identificar a estos personajes históricos y qué tipo de nomenclatura se estaba usando en la época. Entonces, eh, es súper interesante porque nos permite, insisto, observar que detrás del uso de las palabras hay todo un conjunto, una trama de conflictos, de disputas, de acuerdos y desacuerdos en diferentes niveles y situaciones. Entonces, en pocas palabras, al hablar del corso en el siglo XVI estamos hablando de personajes que tenían una licencia para salir a la mar, una licencia de alguna autoridad o directamente de su rey, para Sí. salir a la mar y buscar a los enemigos de su corona o de su monarquía y asaltarlos, digamos, de manera legal. Y esto, desde luego, tiene antecedentes que van a la Edad Media e incluso hay antecedentes a la época romana, ¿no? Hay por ahí episodios relativamente comunes o relativamente habituales en las citas o como referencias en los libros generales de historia de la piratería. Ujú. Entonces, ya nada más con esto vemos que el panorama empieza a hacerse cada vez más, no sé si denso, complejo, pero lo que sí es que se empiezan a tejer relaciones entre el corso, la piratería en términos más generales, con otros contextos de su época, ¿no? Ok. Tengo que añadir y aclarar para que no se me ofendan los otakus. Es Eiichiro Oda. Ese es el nombre del Ah, autor de One Piece. Eiichiro. ujú, Creo que dije otra cosa al principio, pero ajá. Siempre hemos, y yo digo hemos, pero me refiero en términos generales, yo creo que la gente usualmente tiende a asociar la piratería como un fenómeno caribeño, ujú, ujú, previo al contacto del nuevo mundo con el viejo mundo, ¿verdad? Y utilizo esos términos porque son términos que la gente conoce, no necesariamente porque los apoyo o ujú, lo que ujú. sea. Pero la gente sabe de lo que yo estoy hablando cuando hablo del nuevo mundo y del viejo mundo. Ok, previo a ese contacto, yo me imagino que algún tipo de piratería existía en Europa. Ujú, sí, 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 hay normatividad desde la época romana, en el mundo medieval también, Ujú. todo este conjunto de conflictos entre ciudades portuarias del Mediterráneo europeo, las mismas interacciones muchas veces no tan pacíficas entre el mundo que estaba, digamos, hacia el oriente, ¿no? Hacia el oriente del Mediterráneo y el mundo occidental y todas Bizantino. estas, exactamente, todo ese mundo hubo mucho roce, conflictos y tensiones por el control del comercio, la cuestión política, la cuestión religiosa, desde luego, y esto son los antecedentes que van a marcar ciertas pautas de referencias o formas de llevar estos conflictos políticos aparentemente solo delimitados a la tierra adentro, pero que cuando uno revisa la documentación, pues observa con mucha claridad que ese conflicto tomó lugar, tomó al mar y al océano, a los océanos, no solamente como un escenario de la disputa, sino como objeto mismo de la disputa política y geopolítica, económica, cultural entre las potencias. Y esto tiene sus antecedentes desde la Edad Media y un poquito antes, porque ya el siglo XV, XVI Sí. es como que el ascenso del espacio marítimo o de los océanos, como no solamente como una vía de comunicación o un escenario más para que donde sucedían cosas, sino, insisto, como un recurso del cual se tenía que tener control, se tenía que tener cierto grado de seguridad y de garantía de que las naves iban a lograr llegar de un lugar a otro,
Eso implica tecnología, intereses comerciales, habilidades y gente especializada para la navegación, ya no solamente costera o de cabotaje, sino ya los pilotajes, siguiendo todas las estrategias matemáticas, la lectura de las estrellas y un montón de cosas más. Y eso hace del espacio, o eso hizo del espacio marítimo un recurso que era realmente importante para la viabilidad de los imperios europeos. Y en ese espacio el corso y la piratería van a encontrar, o en ese contexto van a encontrar ahora sí que mucho de dónde asirse, o un detonante para que esta historia de la piratería no se quedase en los siglos previos al Renacimiento, sino que se convirtiera incluso en un gran referente para, como bien dices, la historia del Caribe en la época colonial, e incluso en algunos casos para la misma historia del Caribe en los procesos de construcción de los estados nacionales ya del siglo XIX. Ok. No, y la navegación en sí, pienso en los fenicios también. Ujú. Aunque esa navegación haya sido diferente, obviamente, es una navegación que va a ir por las costas Ujú. y que no necesariamente va a ir muy lejos y que tampoco las dimensiones del mar Mediterráneo lo permiten, porque es un espacio ciertamente importante, pero que no es algo extenso ni muy vasto, que digamos, en términos náuticos, ¿no? Ujú. Refiero a los oyentes a un podcast, ese podcast ya se acabó, yo creo que en el 2018, se estuvo produciendo por un tiempo, es en inglés, se llama Naval History Podcast, a mí me gustaba Oh. mucho ese podcast, y es con un académico del estado de Georgia en los Estados Unidos. Él en algún momento hizo el argumento de que no importa qué punto de la historia humana uno mire, vamos a decir, el adelanto científico más avanzado o más sofisticado fue una embarcación. Ujú. ¿Qué tan de acuerdo está con ese planteamiento? Pues me parece muy sugerente, estimulante, y estaría bastante en acuerdo con esa idea, porque precisamente cuando uno empieza a mirar con más atención, por ejemplo, la historia de la globalización en una larga, digamos, en varios siglos, ¿no? O Ujú. la historia del capitalismo temprano, del siglo XV, mediados en adelante, vamos a encontrar necesariamente la participación de las embarcaciones como un complejo tecnológico que va a ser fundamental para el desarrollo de estas historias. Oh, Es sí. como, es que basta leer las crónicas de otros autores que han estado trabajando sobre la historia marítima. John H. Parry, por ejemplo, tiene por ahí varios textos muy interesantes sobre la expansión europea en América, o en el mundo, y uno de los capítulos fundamentales son, pues, la descripción de la tecnología marítima y la tecnología naval más bien, y para cruzar los océanos. Eh, y eso es muy interesante, porque nos habla de la conjunción de una serie de tecnologías, de habilidades, de organización social incluso dentro de los barcos, y de criterios para políticos, económicos, culturales, que no solamente permitieron la materialidad de los barcos, ¿no? Vamos a invertir dinero en esto para hacer estos barcos y ir a explorar esto, siguiendo a ver qué están haciendo estos portugueses, ¿no? Los mismos portugueses. Mira, hemos visto que hay opciones por aquí, porque ya tenemos cerrado el camino por tierra en Oriente, vamos a buscarle por más, ¿no? Por mar. Pues hay que aventarnos, ¿no? Hay que ir, hacer esto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a ir mejorando la tecnología náutica, y en función de los fracasos y de los éxitos vamos a ir construyendo la expansión marítima, ¿no? Entonces, creo que eso fue algo fundamental. De hecho, sabemos que el propio John Hawkins adaptó y estudió la tecnología española de navegación, y la adaptó a las necesidades inglesas, ¿no? Sabemos que en la Casa de la Contratación de Sevilla había una escuela de geografía y de náutica,
que funcionó desde muy temprano, algunos años después de la fundación de la Casa de Contratación. No tengo Ujú, muy claro las fechas, pero no pasaron muchos años. Se creó esta escuela náutica, ¿no? Y ahí ujú. llegaban los navegantes, los pilotos, los maestres, etcétera, etcétera, ¿no? Para verter la información y la generación de una cartografía que no solamente es con una información histórica de la ciencia y demás, sino que incluso hasta estética y artísticamente son increíbles, ¿no? Afortunadamente tenemos la posibilidad de visualizarlos ya en muchos repositorios digitales, pero Ujú. no solamente es eso, sino también incluso en la configuración de las navegaciones o de la tecnología marítima estuvieron involucrados la capacidad de cada corona española para obtener la materia prima, o sea, las maderas. Y de hecho, ya hay muchos trabajos en Europa eh, em, que han estado buscando de manera arqueológica, arqueología subacuática, en documentación, en archivos, han encontrado fuentes que nos dejan ver que también los que cortaban los árboles para hacer los barcos tenían un conocimiento muy especializado sobre la naturaleza de cada árbol y de cómo cada madera de cada árbol iba a servir para qué parte del barco y también implicaba qué tipo de barco se estaba elaborando. Entonces es un mundo que se abre a tal grado que no se podría pensar esta expansión económica, cultural, de contacto entre diferentes personas de diferentes partes del mundo, sin los barcos y la variedad de embarcaciones que hubo y la tecnología eh, marítima, náutica, sí cambió con cierta celeridad durante los siglos XVI y XVII. Sí hubo constantes mejoras. Sí, es Y súper interesante. Sí, sí, tecnología no solamente europea, también exacto. indígena, porque los Totalmente de indígenas acuerdo. tienen unas habilidades y unas destrezas para la construcción de embarcaciones fenomenales. Totalmente de acuerdo. Y eso es impresionante también porque cuando muchos de los marineros europeos que llegaban a América, al Caribe, tenían que incluso notaban que sus grandes naos, ¿no? Sus embarcaciones de gran porte y gran calado, eran a veces muy poco eficientes cuando querían aproximarse a las costas. Entonces, también la observación y la apropiación de esa tecnología marítima, pero no solamente eso, sino sabemos también por documentación de la época colonial que hubo diferentes grupos de navegantes originarios o naturales de ciertos lugares del Caribe que literalmente prestaban sus servicios para el transbordo, para las faenas marítimas en los puertos menores, mayores, o los puertos o embarcaderos muy, muy pequeños, pero que eran fundamentales, todo ese conocimiento de dónde podían encallar, dónde estaban las corrientes de los ríos, por ejemplo, cuando habían las desembocaduras de la cantidad increíble de ríos que llegan al Caribe, estos navegantes indígenas, digámoslo así, Ujú. sabían dónde, cuándo, cómo, con el hecho mismo de saber cuando había la temporada de lluvias y de que crecían los caudales de los ríos, donde era peligroso navegar y donde sí se podía navegar con seguridad y etcétera. Entonces se hace toda una trama muy compleja de historia marítima, tan solo pensándolo en la tecnología y en los especialistas que usaban esa tecnología, tanto europeos, mestizos, negros, digo, negros usando la terminología de la época, desde luego, de ninguna manera de forma despectiva, ¿verdad? Sí, Los indígenas y demás. Y esto también formó parte de la historia de la piratería. O sea, exactamente. sí, sí. Yo me enorgullezco de haber producido varios episodios que tocan ese tema a profundidad, el tema de la tecnología marítima y el tema de la arqueología marina y el tema Mm, de la navegación indígena. Tengo episodios con arqueólogas marinas, mm. eh, colega mexicana, Mariana Favila Vázquez. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, Ya sí, ese sí. episodio habrá salido para estas fechas sobre la navegación prehispánica en Mesoamérica.
Sí, sí, sí. Y de hecho, ese argumento ya lo había escuchado en una conversación con ella, que los mismos españoles cuando llegan empiezan a mirar, espérate, esta gente es muchísimo más eficiente que nosotros, trabajando el contexto lacustre, ¿no? De lagos y de ríos, se desplazan muchísimo mejor que nosotros, Sí. entienden esto, tienen un dominio, obviamente, de la geografía, porque son de aquí, tienen Ujú, unas ventajas y tienen una rapidez al desplazarse que nosotros vamos a buscar incorporar como parte de esa tecnología marítima, porque como bien ujú. están mencionando, los barcos estos pesados que se idearon específicamente para llevar carga de punto A a punto B y hacer comercio, pues eso tiene su propósito, pero, o sea, es como hoy en día, todavía tú necesitas diferentes tipos de embarcaciones para Ujú, diferentes misiones. exacto. O sea, también tengo otro episodio junto a la arqueóloga puertorriqueña Isabel Rivera Collazo Mm, y creo que también para estas fechas habrá sido publicado un episodio sobre que toca, ¿verdad? Uno de los temas es la navegación indígena en la costa norte y en la costa del Pacífico de Sudamérica ujú, y Colombia y todo eso. ujú, ujú. Ese episodio habrá salido ya, pero definitivamente es un tema interesantísimo y hay mucha tela que cortar por ahí. Ok, Totalmente. siglo XVI, 1599 al... sí, espérate. No, no. Siglo XVI del 1500 al mil Ujú, quinientos noventa y nueve. Ok, ahora sí. Esas son las fechas que estamos trabajando ahora. ujú, Eh, ¿Cuáles son las primeras manifestaciones de piratería que ves en mm, esa zona que está estudiando? Que vamos a ponerlo en contexto geográfico, viene siendo la zona de el Golfo de México y esa zona de Yucatán por ahí, ¿no? ujú, sí. De hecho, lo que he podido observar ahí es también una diferente dinámica, digamos, si quieres, rítmica en el sentido de cuándo empieza una cosa, en qué momento encontramos el primer registro para esta zona, y luego cómo va creciendo, y luego, pero Sí, también incluye otra de pronto algunos años después y también va creciendo, van oscilando, entonces es como una especie de contrapunto que hace que este panorama homogéneo que a veces se tenía sobre la piratería o del corso en el siglo XVI, incluso para el siglo XVII, pues en realidad hay que atenuarla bastante porque encontramos diferentes ritmos o diferentes dinámicas para cada espacio regional y esto es, a mi modo de ver, es muy interesante porque para el caso yucateco, por ejemplo, algunos autores de mediados del siglo XX decían que Campeche, por ejemplo, ¿no? Desde 1559, 60 y 61 ya habían tenido registros de ataques piratas, ¿no? O de corsarios, o bueno, usaban indistintamente los términos, ¿no? En fin, ujú, algunos más cuidadosos tratando de, bueno, si este es más pirata y este es más corsario, pero también es un problema porque muchas veces estas líneas eran muy delgadas y con facilidad atravesaban unos de un lado a otro en función de las exactamente. necesidades en las cuales se encontraban. Entonces, cierro este paréntesis, pero es, ya con la posibilidad de consultar archivos que están en el Archivo General de Indias en Sevilla, España, tanto a través de manera in situ como a través de medios digitales, particularmente el portal de archivos españoles en red, Pares. Logré encontrar documentación, unos informes por ahí de un alcalde, del alcalde, perdón, del gobernador, del primer gobernador de Yucatán, Céspedes de Oviedo, en donde Ujú, hay un informe explícito, en donde el tema explícito, tal cual, así lo vuelvo a repetir, es el corso francés en Yucatán. Entonces registramos casos para la costa norte de Yucatán, sería lo que sería el estado de Yucatán entre el Golfo y el Caribe, como esa zona de transición entre una parte y otra. 1559 un par de casos, y luego para Campeche hasta 1561, que sería la primera incursión de corsarios franceses en Campeche, registrada e históricamente sustentada con fuentes de la época. ¿Y por qué decirlo de esta manera? Porque cuando lo comparamos con otros espacios del Caribe, nos damos cuenta que Campeche y Yucatán llegaron relativamente tarde, aunque yo creo que no necesariamente porque es dependiendo de su contexto, pero sí después
de otra serie de registros que sucedieron en Puerto Rico, precisamente en esta isla que se llama La Mona. Ahí tenemos Sí. por ahí unos datos, 1527-28, un corsario de bajo bandera francesa que se llamaba Diego Ingenios, que llegó hasta Puerto Rico, Santo Domingo, La Mona, Cubagua, que frente a Venezuela, ahora una isla desierta, que todavía están ahí los vestigios arquitectónicos de la ciudad de Nueva, ¿cómo se llamaba? Nueva Cádiz, no era Nueva Cádiz, no me acuerdo bien, sí, era Ajá. Nueva Cádiz y en la isla de Cubagua, pero como no tenían agua potable, agua para beber, Sí. la traían de otras islas, de la Margarita y demás, y se acaban, estaba ya gente viviendo porque había hostiales con perlas, entonces depredan las perlas. En 1530 prácticamente Cubagua ya no está produciendo y la abandonan, pero pocos años antes llega este Diego Ingenios y ahí hay una serie de controversias y les roban su cargamento y él en venganza llega a Puerto Rico y quema Santa Marta, San Germán, una de San los Germán. primeros, San Germán Ok, sí, quema la villa de San Germán al oeste de Puerto exactamente, Rico. exactamente, la quema en 1527. Entonces hay todo un revuelo por ahí, ¿no? Y ahí están los expedientes, algunos están digitalizados y otros no están digitalizados, pero tenemos estos casos y también tenemos otro caso en 1528, unos ingleses que aparentemente de manera accidental llegan, pasan por las Bahamas y llegan hasta Santo Domingo y se hace ahí un pequeño, unas otras controversias, incluso hay por ahí el disparo de un cañón de esta embarcación inglesa y los españoles desde su fortaleza, disparan y hay por ahí una serie de controversias. Y a partir de 1528-27 empieza un ascenso y una serie de registros que van dando cuenta de la constante llegada principalmente en embarcaciones francesas. Y esto va directamente ligado a los conflictos entre Francisco I y Carlos V respecto de la división del mundo y hay toda una serie de tramas ahí geopolíticas entre el creciente imperio español de Carlos I, Carlos V, y entonces empiezan a rodear las fronteras de Francia, entonces Francia se siente amenazada de que en un momento u otro las fuerzas del imperio español traspasen las fronteras e invadan Francia, ¿no? Entonces, también con toda la llegada de recursos de América y demás, Francisco I dice, no, espérense tantito, vamos a promover el corso para combatir a, a los españoles, ¿no? Y en todo ese contexto vemos que si esto va apareciendo desde 1520, 28, 21, ¿no? Década de los 20, segunda mitad de esa década, no es sino hasta 1559, 58, 60, 61, cuando Yucatán ingresa a esa historia de manera oficial, digamos, a partir de la documentación de la época. Y para eso ya habían pasado un montón de cosas. Habían tomado habían destruido Santa Marta ya 2 o 3 veces, habían ya hecho algunos intentos de tomar nombre de Dios, ya habían destruido La Habana en 1555, ya habían atacado varias veces, habían habido bastantes registros de incursiones a ingenios azucareros en Santo Domingo, lo que ahora es Haití también, Ujú. en Puerto Rico, que se diga, o sea, en San Germán, en La Mona, en algunas de las islas de las Antillas Menores también tenemos ya varios registros, ¿no? Entonces ya había una actividad muy, 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 muy incesante de corsarios franceses y alguno que otro inglés por ahí perdido, pero Yucatán ingresa a esa historia a partir de finales de la década de 1550, o sea, por lo menos unos 25 años después. Ok. Me gusta mucho el comentario que hizo sobre esa línea delgada de lo que es Mm, pirata y lo que es el corsario, porque yo me imagino que en muchísimas ocasiones se te acabó el contrato como corsario, como corso. Ok, ujú. perfecto, ahora vamos a seguir robando, pero en este caso el dinero no es para el rey, el dinero es para mí. Me imagino Exacto. que Ujú, también se debió haber dado la dinámica de que el mismo corsario decía, esto es para el rey, esto es para mí, esto es para mí. Entonces llegaba al puerto de la metrópolis o qué sé yo qué,
y solamente daba una parte. Mira, esto fue lo que le quité a los españoles y se quedaba con alguna parte. O sea Ujú, que ujú, en ese caso es una especie de corsario, pero es un pirata a la vez. O ujú, sea que esa línea hay que tenerla mucho en consideración y también a la hora de mirar los textos históricos y este, cómo los mismos actores históricos reportaban esos eventos. Ese hay que tener también en consideración que ellos no necesariamente sabían si la persona que estaba atacando o la tripulación o las ujú. embarcaciones, no sabemos si son piratas, no sabemos si son corsarios. Y entonces eso me imagino que dificulta aún más poder identificar quién es quién Ujú. en esos eventos, ¿no? Sí, es un reto para el simple hecho de cómo nombrarlos en los textos de historia que uno intenta ahí construir. Sobre todo esto, pues fue precisamente eso, es una dificultad. Pero acá hay varias atenuantes que pueden ayudarnos frente a eh, estos límites aparentes o plasmados en tinta y en papel, ¿no? Ahí está muy claro en la legislación que un corsario es esto y que un pirata es aquello, ¿no? Y nosotros estamos dando patentes de corso, luego entonces son corsarios, ¿no? Pero entonces, eso como que queda muy claro, pero a la hora de la hora, a la hora de la práctica, a la hora de tratar de reconstruir los eventos o los sucesos históricos específicamente vinculados al corso, incluso también a la piratería del siglo XVII o hasta del siglo XVIII, pues es complicado, ¿no? Pues ¿cómo los vamos a nombrar, no? O sea, no queremos caer en esta simplicidad de decir es que es un corso y luego entonces lo vamos a estar nombrando siempre corsarios, ¿no? Entonces, una de las cosas que creo que es fundamental para solventar esto es, sí, pensar sobre ello, hacer un estudio, quizás hace falta. Hay algunos estudios que se han metido a trabajar sobre esto, sobre todo desde la literatura, pero creo que hace falta mucho trabajo desde las fuentes de diferente tipo, para hablar cómo desde diferentes versiones o desde diferentes perspectivas también, se está construyendo una imagen y una otredad o una identificación. Entonces, esto es un poco lo que yo llamaría como parte de las experiencias marítimas de estos navegantes, porque no solamente es el navegante o los navegantes aislados del entorno en el cual están navegando o están llevando sus naves, sino que de alguna u otra manera entran en contacto con la población local y esos contactos quedan manifestados de alguna u otra forma en la documentación. Entonces, una de las cosas que yo he tratado de establecer o de pensar o de exponer es cómo a través de la práctica y de la acción y de la interacción se establecen estas formas de concebir esas otredades. Y esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque en términos de pensar la complejidad de esta historia, pues representa un elemento más para afirmar esa misma complejidad. Segundo, creo que el hecho de atender estos lugares grises, estas transiciones según los momentos en los cuales estén, observar cómo de pronto porque hay documentos que así lo dan cuenta de ello, ¿no? Que declaran una cosa, pero de pronto los vuelven a llamar, los están presionando y declaran otra y declaran que lo que dijeron primeramente es una mentira porque querían evadir su responsabilidad, ¿no? Entonces, también ahí se juega una serie de cuestiones que hay que considerar como en qué contextos de relaciones de poder se encuentran esos navegantes, si están encarcelados en la Inquisición de la Ciudad de México, Ujú. o están en un proceso judicial en Sevilla o en la Casa de la Contratación, en alguna de las cárceles de las ciudades portuarias del Caribe, de Yucatán, ajá, y en las condiciones en las que estaban. Entonces, cómo ellos van jugando con todas estos dimes y diretes, porque efectivamente los españoles o los aparentemente perjudicados van declarando contra estos navegantes y los navegantes dicen, no, 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 que no sé qué y no sé cuánto. Entonces, hay procesos judiciales inquisitoriales maravillosos en donde he podido encontrar cosas muy, muy, muy interesantes que hacen ver cómo sí era importante para las personas que vivieron estas situaciones definirse como personas, y eso es una estrategia general que es un poco, pues sí, relativamente común y que es posible rastrear en la documentación, definirse Ujú. como que llegaron a esas embarcaciones corsarias, particularmente el siglo XVI, de manera azarosa, o sea que no fue intención suya, ¿no?
y he encontrado documentos de franceses que son atrapados en algún lugar del Caribe, terminan en la cárcel de la audiencia, de la Real Audiencia de Santo Domingo, en la isla de La Española. Luego pasan varios años ahí encarcelados, hay un proceso ahí, y ese proceso lo terminan culminando en la ciudad de Sevilla, en la Casa de la Contratación, y una vez estando ahí los presos, logran contactar a residentes de Sevilla que son de origen francés, los logran contactar y buscan que los contacten con sus familias que están en algún pueblo o villa del norte de Francia, y entonces Ujú. desde ahí envían testimonios o mandan a gente para testimoniar de que ese fulanito o esas personas, esos pescadores realmente eran pescadores y que fueron capturados pescando bacalao en el norte, en el Atlántico Norte, y que terminaron en la Casa de la Contratación de Sevilla acusados de corsarismo, y que están a nada de ser sentenciados a 15 o 20 años de trabajo en galeras en el Mediterráneo. Entonces, o sea, se tejen entonces esto es lo interesantísimo de plantearnos la pregunta de si eran piratas o corsarios o qué eran, ¿no? Entonces, más que inclinarnos por una, es poner en juego desde la documentación y lo que es posible rastrear en ella, cómo las sociedades definían estos personajes, pero también cómo estos personajes, dentro de sus capacidades o su posibilidad de decir algo y de defenderse, se definían a sí mismos, ¿no? Entonces, eso nos lleva a otro nivel muchísimo más amplio, más rico, más interesante de historias y de sucesos que hacen que la definición entre pirata y corsario no se reduzca a solamente términos legales de la época. De casualidad conoce este término que estoy buscando, porque cuando dijo eso me recordó algo bien importante. De hecho, en el siglo XIX todavía la Marina, el Navy, the Royal Navy, Ujú. estaba haciendo eso. Simplemente cogían un grupo de personas, cogían algún borracho en un bar, vente, necesitamos gente en el barco, tenemos que salir para, qué sé yo, India o algo así. Exacto. No es Shanghai, no es Shanghai, es otro nombre. Pero básicamente eso es algo que sucede en muchísimos lugares y todavía yo creo Ujú. que en el siglo XIX estaba pasando. Sí. Y era eso, pues la necesidad de mano de obra forzada, porque había gente que naturalmente, como hoy en día, no estaba dispuesta a estar en una embarcación por meses, o no Exacto, ver a sus familiares, o irse al mar y potencialmente desaparecer y nunca volver. totalmente. Este, Así que eso es bien interesante. Mi película favorita es Master and Commander, The Far Mm, Side of the World. No sé si la ha ujú. visto. Sí, 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 So- Es súper buena película. sí, sí. Y este, pero creo que me voy a quedar con eso en la mente. No recuerdo el término. Creo que tiene que ver con algo con Shanghai o algo así. Pero Ujú, es esta idea de Royal Navy. Necesitamos gente para la embarcación. Necesitamos marineros. Entonces cogían, básicamente secuestraban a alguien en el puerto y se lo llevaban. Y ujú. amanecías en la embarcación, estás en alta mar. ¿Qué vas a hacer? Tienes que trabajar. Totalmente. Sí, de hecho, es una cuestión muy interesante para documentos del siglo XVI que también aparece en el XVII. En el 16 sí encontramos en los procesos judiciales contra franceses e ingleses que son acusados por la justicia española por Ujú, corsarismo, de hacer comercio ilegal o contrabando, de pasar sin licencia a las Indias, porque, o sea, cada uno de estos era un delito, ¿no? Corso era un delito, atacar a súbditos de la corona española cuando no había tiempos de guerra era un delito, contrabandear era un delito, pasar sin licencias era otro delito, ser protestante no católico o algo por el estilo era un delito. Entonces todo eso se iban acumulando. Entonces una de las estrategias o dichos ciertos, digámoslo en esa ambivalencia también, ujú, eh, es que efectivamente ellos o estaban en una cárcel, en un puerto, y llegó el capitán, necesito hombres para que equipen el barco, ¿no? Les vamos a dar comida y les vamos a dar un sueldo, ¿no? ¿A dónde vamos? No, aquí cerquita, aquí a Londres nomás, no te preocupes. Y pasaban los meses, las semanas y estaban ya en América, ¿no? De gente que igual efectivamente hay en varios expedientes de Inquisición
Sí, formulados contra navegantes de John Hawkins de 1568, cuando esta famosa batalla en San Juan de Ulúa y que son derrotados por la armada de donde llegaba un virrey que no me acuerdo el nombre, creo sí, que Velasco o algo así, no me acuerdo, derrotan a la armada inglesa. Muchos de ellos son capturados en ese momento, pero otros, por la sobrevivencia de los ingleses, tienen que dejar a poco más cerca de 100 ingleses en lo que sería el norte del Golfo de la Nueva España, Tampico, Tamaulipas, por ahí. ujú, Entonces ellos caminan y entonces van disminuyendo porque son asesinados por indios norteños de esa zona, ¿no? Y sí, luego capturados por españoles y al fin y al cabo están libres por ahí. Toda una historia ahí que todavía no está, hay más o menos claridad en algunos casos, pero hace sí. falta como una historia que englobe estas experiencias. Pero lo que sí te puedo decir respecto a eso es que dentro de los expedientes inquisitoriales hay una parte que se llama discurso de vida, que es cuando llaman a testimoniar, a declarar al culpado, al principal acusado, ¿no? De los delitos, y entonces le dicen, a ver, cuéntanos tu vida. Entonces les cuentan quiénes son tus papás, tus abuelos, tus hermanos, tus tíos, cómo es que, cuándo naciste, si eres casado. O sea, relatan su vida. A veces son unos más generosos y otros más escuetos, pero muchos de esos testimonios hablan justamente de este reclutamiento que hizo John Hawkins. Hay casos en los que llegan con otros capitanes y les piden, oye, facilítame hombres para enriquecer mi armada, o es más, se parte de la armada, o llegan oye, yo te conozco, no sé qué, eres comerciante, vamos a hacer esto, ¿te interesa? Ah, sí, mando a 3 o 4 personas de mi servicio para que estén en la embarcación. Ah, pues los nobles, vamos a ir con algunos nobles ingleses para que también formen parte de la aventura, ¿no? Y estén ahí. O no sé, a tu sobrino, oye, este, dámelo, para que se entrene en las artes de la navegación, y en un par de años o 3, si sobrevive, te lo traemos otra vez, ¿no? Entonces, O no. O a tu sobrino, que lo tienes en tu casa porque los papás se le murieron y lo estás criando sí, tú, sí, estás gastando dinero, eres pobre, no tienes como dárnoslos a nosotros y así pues ahorras claro, dinero y porque eso también sucedía y sí, mucho. sí. No, igual, O igual. Mira, exacto. de hecho eso es muy interesante porque es como la entrada de lo marítimo a escalas mucho más amplias que previamente. O sea, sí, los pueblos costeros previos a la expansión del mundo marítimo del siglo XVI en adelante, pues sí, sí, siempre había una conexión ahí con lo marítimo, pero con este asunto de esta especie como de perspectiva más global, desde lo marítimo, pues se rompieron estos límites, ¿no? Con lo que decíamos un poco también con lo de la tecnología marítima y demás, y de hecho las embarcaciones en corso y luego también las embarcaciones piratas, así declaradas, sobre todo en el siglo XVII y demás, pues contribuyeron a este proceso de globalización, de contacto entre personas y demás. Ujú. ¿Cuáles son los ataques más célebres en esa región del siglo XVI? Mira, para la zona de Yucatán Sí, está el de 1597 de William Parker en Campeche. También está por ahí una serie como no necesariamente un ataque, pero si nos restringimos a los ataques, está ese de 1597 en Campeche, otro en Campeche en 1561. Hay ay, se chocó el micrófono, ay, perdón. Chocó ahí un ataque, una entrada de unos franceses de 1570-71, un pueblo de maya que se llama Junugma, que está mucho más cerca de la ciudad de Mérida, y que creo que del mar, o sea, estaba a 5 leguas, o sea, como 25, 23, 24 kilómetros de la costa, que para la época era un avance muy importante. Daba cuenta de que un barquillo ahí de franceses perdido podía llegar hasta un pueblo de mayas a más de 20 kilómetros de la costa, y que podían llegar sin ser sentidos y entrar al pueblo, saquear la iglesia, tomar algunos caciques o al cacique del pueblo como prisionero para forzar, secuestrarlo para forzar la entrega de alimentos. O sea, eso ya dejó como un peso importante en esta construcción sobre el peligro que representaban estos navegantes, no solo para la costa de Yucatán, sino también para la tierra adentro. También tenemos por ahí, si no me equivoco,
en 1598, si no me equivoco, hay por ahí un intento de asalto inglés sobre unas bodegas que están en la costa norte de Yucatán, pero más cercanos hacia el Caribe, que se llamaba Río Lagartos o Holcoven. Holcoven. Entonces era una bodega para guardar mercancías, y luego eran transportadas sobre todo a la zona de Honduras y toda esa parte, ¿no?, de la audiencia de Guatemala. Entonces hubo ahí por ahí un intento, ¿no? Otra por ahí en 1589 hay un desembarco, hay un naufragio de franceses y sobrevive algunos franceses que terminan trabajando en la ciudad de Mérida, y hay el caso un holandés, un neerlandés, que es cirujano y dentista de la ciudad de Mérida, pero que luego le hacen un procedimiento inquisitorial porque se descubrieron, ¿no?, pues que que había venido en una embarcación corsaria, ¿no? Y que lo atacaron, lo acusaron de ser protestante. Eh, Aquí ya mencioné algunos casos que no necesariamente son de ataques, Ujú. porque precisamente los grandes ataques para la historia de la piratería en Yucatán van a suceder en el siglo XVII. Pero sí, en el siglo XVI hay como mucho registro de este tipo de cosas. No, pues que encallaron, no, es que hay que perseguirlos porque están aquí en Cozumel, ¿no? En el Caribe, ¿no? Frente a lo que sería ahorita Playa del Carmen, por ahí. Ah, pues ahí están en el Cozumel, ¿no? Que ahí están con los indios, y que los indios están, los indios mayas, así los llamaban, ¿eh? Tampoco estoy siendo despectivo de ninguna manera. Ajá. Así los llamaban, no, que estos mayas están ahí, este, dándoles de comer, y les están enseñando, estos navegantes protestantes les están enseñando cosas distintas al credo católico. Entonces, ojo ahí, no vaya a ser cosa que se sientan más cómodos con estos protestantes y tomen las armas y saquen a los españoles de Yucatán, y entonces le den la bienvenida a los protestantes, y se empezaron a generar una serie de ideas y una serie de discursos sobre qué pasaría si los mayas y los piratas o los corsarios de la época del siglo XVI se unieran para destituir o quitar sacar a los españoles de Yucatán. Y esa es una idea que déjame decirte, o déjeme decirles, que se mantiene incluso ya muy, muy avanzado el siglo XVII. Ok, que todavía existe esa sospecha de que esto en cualquier momento se puede materializar de verdad. Ujú. Ok, iba a preguntar, ya empezó a hablar sobre eso, pero iba a preguntar cuál, cuál es o cuál era la dinámica entre los pueblos mayas y los corsarios o piratas europeos. Esta es una pregunta muy interesante, eh, particularmente porque me parece que da en el clavo de uno de los asuntos centrales de la piratería o de la historia de la piratería, que cuál es que la piratería como historia, como proceso histórico, no solo dependió de lo que hacían estos navegantes ingleses, franceses, etcétera, etcétera, con el nombre que queramos darle, o que según sea la época o el momento, sino que también dependió sustancialmente de cómo se articulaban y cómo se relacionaban con las sociedades del Caribe y del Golfo de la Nueva España durante la época colonial. Y esto es uno de los ejemplos que va a dar, o que una de las cosas que van a encarnar o que encarnaron estas dinámicas fue precisamente la relación entre los mayas, ingleses, franceses, neerlandeses, en los diferentes momentos históricos. Y esto me parece que es muy, muy, muy central, porque nos abre un montón de posibilidades muy sugerentes para pensar la historia de la piratería como una historia social que involucró a la sociedad tal cual y a estos grupos de navegantes que necesitaban lo básico: comer, tomar agua dulce, ¿no? Bajar del barco para tomar tierra firme, ¿no? Necesitaban hacer la vida comercial por medios violentos Y o algo muy no. importante que no lo mencionó, mujeres. Sí, sí, también necesitaban Sí, exactamente esto. Y de hecho, abro un paréntesis porque por ahí hay un texto una historia, un trabajo de investigación histórica de finales de los 90, principios de los 2000, que sí. habla precisamente sobre la sodomía o las relaciones homosexuales, diríamos con terminología de nuestro tiempo, entre navegantes considerados como piratas o corsarios. Entonces, allá hay investigaciones sobre ello. Todavía hace falta explorar más porque son Ujú. pocos los trabajos que se han hecho,
pero conozco solamente ese por ahora, específicamente relacionado a la piratería y la convivencia entre hombres en periodos larguísimos de tiempo. Y sí, en efecto, se sabe que ya hay más documentación para el siglo XVII, pero se sabe con algunos datos ya desde el siglo XVI que en muchos casos habían incursiones de ingleses y franceses en diferentes lugares del Caribe, y Yucatán no fue la excepción, en donde Ujú. entraban a los pueblos no solamente para obtener bastimento, sino para también obtener más fuerza de trabajo forzada en los barcos, y entre ellas mujeres, sin duda. Sí, sí. Ujú. Y y esto es algo que hace falta también trabajar, es otra vertiente de estudio, ¿no? Y con esto cierro este paréntesis. Y efectivamente, pensar en estas necesidades básicas nos hace considerar que tenía que entrar en contacto de manera necesaria, forzosa, casi que por supervivencia con las sociedades costeras de toda esta amplísima zona del Caribe y de lo de la Nueva España, el Golfo, ¿no? Y esto que nos va a traer como consecuencia una serie de consideraciones o de hipótesis de trabajo, si quieres, uh, que nos hace pensar en cómo pudo haber sido estos vínculos. Lo que yo he podido rastrear para el siglo XVIII, un poco también para el siglo XVII, es que sí, había una necesidad de buscar refugio, de buscar sustento, de supervivencia básica, que incluso pasaba hasta por encontrar algún barco que fuera mejor que el que tenían en ese momento, porque no querían quedarse en Yucatán o en alguna otra parte del Caribe, sino que lo que querían era tener un barco en mejores condiciones, lograr encontrar mano de obra forzada, secuestrarla para que pudieran regresar a Europa, ¿no? No, y también había una cuestión de contrabando. Totalmente, sí. Porque ellos, los piratas, por ejemplo, qué sé yo, en alta mar te encontrabas con una embarcación que tenía tantos barriles de X, planta o qué sé yo, X comestible. Y ellos decían, oh, espérate, tenemos esto. Ya sabemos que en tal pueblo, en tal costa, en tal sitio, hay un comerciante que nos va a pagar bien chévere por Sí, esto. sí, sí, O sea que exacto. eso también pasaba. Totalmente. De hecho, esto que te comento es como un punto de inicio, quizás, no sería el único, la supervivencia, y esa supervivencia implicaba forzosamente estas relaciones, y en efecto, mi interpretación de este fenómeno social o esta parte social del corso y la piratería es que podemos agrupar al menos en dos grandes rubros estas interacciones, las interacciones que buscaban intercambios comerciales de modo pacífico, pero Ujú. también aquellas relaciones o interacciones que pasaban por medios, cualquier tipo de vínculo o de interacción violenta, ¿no? Como mínimo, o sea, entonces son cuestiones que pueden ser una u otra, puede ser muy reducido, pero en realidad no lo planteo tanto así, sino lo planteo como puntos de partida para ver cómo también la negociación no necesariamente era una negociación plenamente pacífica como la podemos entender hoy día, sino que incluso esa negociación pasaba por la exhibición del poder y la capacidad de los recursos humanos y materiales para ejercer violencia. Pasó con John Ujú. Hawkins, en varias ocasiones pasó con John Hawkins, pasó con Francis Drake, pasó con otros navegantes franceses e ingleses, ¿no? De que llegaban a los puertos, evidenciaba el tamaño de la flota, incluso llegaron a desembarcar todos los ingleses o franceses con sus armas, con sus fusiles, con todo, ¿no? O a veces Arcabuces, ajá. sí, sí, arcabuces, espadas, lanzas, y haciendo ruido, gritando, ¿no? Entonces los gobernadores o los alcaldes de de los puertos donde habían 10, 15 españoles contra 50, 60, 80, 100 navegantes, decían, no, espérense tantito, cálmense, 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 vamos a negociar, y yo voy a poner Ujú. en mi documentación que me vi forzado a negociar con ustedes porque mostraron su capacidad de hacer daño. Entonces Ujú. yo le digo al rey y al gobernador que yo actúo así porque o era actuar así o nos mataban a todos, ¿no? O sea, eso también fue un argumento. Entonces, no solo lo pienso en términos como aislados, ¿no? O sea, solamente negociación para el comercio o solamente ataques y destrucción o lo que sea, ¿no? Este, no, sino que están vinculados, y yo creo que manejarlo de esta manera o plantearlo de esta manera nos ayuda a orientarnos, porque cuando uno va leyendo la documentación se está dando cuenta de que hay un montón de información, hay muchos matices, hay muchas declaraciones, hay muchos testimonios. Este,
tanto españoles, de grupos indígenas, incluso hasta de afrodescendientes, esclavos y demás, y desde luego de los navegantes. Entonces, la pregunta es, o sea, ¿cómo voy articulando? ¿Qué me permite articular las diferentes perspectivas que incluso son necesariamente opuestas, contradictorias? ¿Qué es lo que me va a permitir articularlas? Pues claro, el caso, sí, pero cómo a partir del caso me estoy dando cuenta yo de que se está generando una interacción social, que se están generando, sí, relaciones sociales de alguna u otra manera que hacen que tanto el fenómeno de la piratería se vaya desenvolviendo, vaya teniendo un desarrollo histórico, pero también cómo ese fenómeno está incidiendo en la vida de los puertos de esta zona del Gran Caribe y del Golfo de la Nueva España, Yucatán, etcétera, etcétera. Ok, ¿cuáles son los piratas y corsarios más célebres de esa época? Pues mira, pensando en el siglo XVI, sin duda está John Hawkins y Francis Drake, ingleses, ¿no? Hay Sir Walter Raleigh, William Parker, son de los más visibles y los donde la producción historiográfica, incluso a veces hasta noveladas, historias, novelas históricas, o de gente que tuvo la posibilidad de acceder a los archivos porque tenía un interés muy importante o muy grande sobre estos personajes y que no necesariamente son historiadores o historiadoras, pero que han escrito historias o biografías sobre estos personajes muy, muy, muy acuciosas, con mucha información. Ok. Los franceses, eh, recuerdo algunos apellidos, ahí había, no, mi pronunciación del francés es muy mala, entonces no se guíen mucho por lo que algunos apellidos que voy a decir. Leclerc, Ajá. Leclerc fue un corsario francés que estuvo en varias partes de América. Estuvo también alguno que le llamaban Memín, Mamán, no sé cómo se pronunciaría, es como Mamín, así, en fin. Eh, Sí. Hay otros nombres, este mismo Diego Ingenios, que quizás no es tan famoso, pero que fue el que inauguró el tema del corso francés directamente en el Caribe. Este, Había otro que también, que destruyó Jacques de Sors, Jacques de Sores. Ese destruyó Santa Marta, destruyó Eso es en Colombia, ¿no? Santa Marta en Colombia, Cartagena de Indias en Colombia, destruyó, que me parece que también es Santiago de Cuba, y la joya de la corona fue la destrucción de La Habana en 1555. Y esos son algunos de los nombres que podemos encontrar. Ok. ¿Conoce casos de piratas criollos o indígenas? Sí, esos son mucho más evidentes, digamos, por la documentación más Sí. abundante del siglo XVII. Por ejemplo, sabemos que hubieron varios piratas que tenían como apodo Pata de Palo, ¿no? Diego el Mulato, que como su mote lo dice, era un mulato que supuestamente había sido esclavo en Campeche y que en el ataque de 1663, si no me equivoco, o en el de 33, claro, de 1633, perdón. Igual las fechas puedo confundirlas un poco, pero estuvo en Campeche y de Ajá. hecho privilegió atacar Campeche porque tenía ciertas rencillas que quería desahogar con la muerte de sus de algunos oponentes o enemigos que No, generó en aparte de Campeche, que ¿no? sabía los puntos débiles Sí, también. sí, además, y eso es interesantísimo porque lo que sí encontramos para el siglo XVI son los guías de corsarios. Sí que Mm, encontramos documentación sobre guías, es decir, efectivamente de navegantes españoles, mestizos, incluso de afrodescendientes que trabajaban en faenas marítimas o en em, algunos indígenas que también que sabían el tema de la navegación, por un poco lo que comentábamos anteriormente, pues eran ujú. secuestrados aparentemente. Yo decía, no, es que sí me secuestraron, ¿no? O sea, no crean que yo me ofrecí, no crean que quería yo tomar venganza y dar un golpe a los españoles, porque pues todas las cuestiones que tenemos pendientes con ellos, ¿no?
No crean que fue eso. Yo estaba haciendo mis labores cotidianas en el mar y pum, llegan, me atraparon, no pude qué hacer, o era mi vida o era, ¿no? Entonces dije, no, pues les guío, ¿no? Pero pues hasta ahí es mi culpa, ¿no? No tengo más culpa en lo demás. Y eso sí que fue común. Entonces, muchas de las averiguaciones en los procedimientos judiciales españoles es decir, bueno, las preguntas que se le hacen a los implicados, a los sospechosos o a los navegantes directamente acusados de haber sido los perpetradores de un asalto, de un ataque, un asalto naval, me refiero, ¿no? Pues les pregunto, a Sí. ver, tú que eres francés, que necesitamos un traductor para comprender qué es lo que nos estás diciendo, ¿cómo es posible que sepas el derrotero para llegar hasta este punto? O sea, ¿cómo lo supiste? Dinos quién te guió, ¿no? Dice, no, pues es que el capitán, no sé qué, y no sé cuánto, fulanito y tal. No, pues es que sí había un indio ahí que guió al capitán y al piloto, ¿no? Pues yo no sabía qué onda, yo nunca, yo en eso no tuve, no, es más, yo ni siquiera participé en el ataque, yo me quedé en el barco cuidándolo, ¿no? Que es un Ajá. argumento bastante común, ¿no? Pero sí que hay, de hecho, ese tema de los guías de corsarios en el siglo XVI es un tema que está muy, muy poco explorado. Sí, no, eso está bien interesante saber, leer todo eso y ver, qué sé yo, un cocinero o algo así, Oh, y que sí, conocía y lo raptaron y se lo llevaron y después el tipo fue y dijo, no, no, yo estaba cocinando allí, pero yo les dije cómo llegar y todo eso. Eso definitivamente de ahí se pueden sacar un par de cuentos y de obras ficticias. Sin totalmente. duda alguna un terreno fértil para ese tipo de cosas, como más adelante, como mencioné al principio de la conversación, se Ujú. convertirán, que serán, eh, bien importantes en la literatura, los piratas. Este, hmm, ¿Cuáles fueron las medidas que tomaron las autoridades? Porque Ujú, esto fue, ¿verdad?, uno de los primeros siglos de dominio, europeo. ujú. ¿Qué, vamos a ponerlo de esta forma, qué aprendieron las autoridades, en este caso españolas, para lidiar con esos ataques piratas y qué medidas tomaron para prevenir o mitigar esos ataques en otros siglos más Ujú, adelante? ujú, ujú. Ese es, eh, Imagino que uno de ellos es la construcción de fortificaciones. así es. Efectivamente, lo más visible es eso, precisamente la construcción de fortalezas costeras para defender ciertos Ujú, puntos estratégicos frente a eventuales o posibles ataques de ingleses, franceses, holandeses, etcétera, ¿no? Esto es sustancial porque tu pregunta abre otra gran trama vinculada estrechamente al fenómeno de la piratería en los siglos XVI, XVII y XVIII incluso. Y es justamente el tema de la ujú, protección. Y esa protección no solamente se delimitó a la construcción de murallas. Básicamente, la estrategia generalizada en los diferentes puertos del Caribe fue generar, sí, construir fortalezas, establecer una milicia para defenderse de un ataque y establecer y dar ujú, patentes de corso a mestizos españoles e incluso a extranjeros que declaraban fidelidad al rey de España, pero que antes habían sido piratas o corsarios. Yo, pues no tenemos tantos recursos, tú ya te la sabes, tú ya sabes cómo son este asunto de la navegación, ya te conoces los vericuetos, tienes hombres entrenados, o sea, tú conoces esto, pues órale, te aceptamos tu fidelidad no al te rey. vamos a encarcelar ni te vamos a Exactamente. matar. Lo que tú logres confiscar como botín, te vamos a dar una tercera parte, y esa la repartes entre tus hombres, y te vamos a dar patentes de corso bajo fidelidad al rey de España y al Dios católico. Entonces sí que fue un fenómeno Ujú, como estratégico, digámoslo así, o algo estratégico para combatir a los piratas. Y es muy curioso porque uno podría pensar hacer un trabajo nada más de enlistar cómo fueron estas estrategias y decir quiénes eran los capitanes, cuántos milicianos, qué armas, en cómo actuaron, etcétera. Es decir, hacer una cronología de la construcción de las fortalezas, hacer un registro de estos ujú, corsarios en diferentes zonas del Caribe. Y eso está bien, o sea, es parte del conocimiento básico de este fenómeno, de esta parte del fenómeno, pero sin duda tan solo es un punto de partida porque aquí hay que atender y creo que la forma en la que lo planteas es muy interesante porque hablas de qué aprendió, o sea, qué experiencias fueron ganando. Y esto es algo muy, muy, muy interesante que aparece en los expedientes, al menos en los que he podido revisar, que no ha sido de toda la zona del Caribe, fundamentalmente ha sido de Yucatán. Es revisión de estos expedientes de fortificaciones y de creación de milicias y de defensa en general. Sí que es interesantísimo
porque lo que vemos es un constante cabildeo, si quieres llamarlo así, una constante negociación entre las diferentes autoridades y los diferentes niveles de autoridades coloniales en Yucatán y además allá de Yucatán en el virreinato, incluso hasta el Consejo de Indias. Me refiero por virreinato a la Audiencia de México o la Audiencia de México, el virreinato de la Nueva España. Me refiero a eso porque vamos a encontrar los informes, las quejas, los testimonios de los gobernadores, alcaldes, capitanes, etcétera, que van que son enviados a las diferentes instancias y que ese envío de información se reduce, no sé si reducir sea la palabra adecuada, pero que sí se convierte en una especie como, a lo mejor no era la palabra exacta, pero se convierte en estas demandas, estas solicitudes, en temas de debates en las diferentes instancias de gobierno. Entonces ahí lo que está pasando, pues necesitamos que dé autorización para que usemos los ingresos de impuestos dirigidos a la corona española, que nos dé que el rey nos permite usar ese dinero para continuar pagando a los trabajadores para la construcción de las fortificaciones, ¿no? Y dice, no, Ujú. sí, desde España responde, no, pues híjole, como que puede ser que sí, pero puede ser que no, necesito que me envíes un informe detallado de cuánto dinero vas a estar gastando, para qué cosa y con cuántos trabajadores, ¿no? Necesito que cuides mi hacienda, que no uses todo ese dinero para solamente la fortificación, porque también hay otras necesidades, y bueno, la respuesta después de la solicitud, 1 año, 2 años. Entonces, en ese año, 2 años, se siguen acumulando informaciones. Entonces, por ejemplo, eso yo lo veo como si una narrativa de estas gestiones, de esta especie de cómo cada autoridad tiene una perspectiva distinta y eso hace que la propia, digamos, búsqueda de soluciones inmediatas y concretas termine siendo a veces dilatada y no se cumpla, o a veces, o muchas veces, también estén involucrados los intereses locales, ¿no? Que Ujú. hacen que de alguna u otra manera funcione o funcione de cierta forma el asunto de la estrategia militar, porque también encontramos pleitos entre los milicianos y capitanes y demás que están Oh, sí. peleando el botín. Dice, no, es que tú a Cabildo de Campeche y el gobernador me dio una patente de corso, fui y tomé una balandra inglesa que venía de Jamaica y resulta que no me puedo cobrar el tercio de ganancia que me toca a mí después de haber invertido tantos caudales en formar estas embarcaciones para ir en corso, y ahora me dices que no puedo porque Ujú. resulta que hay pases entre Inglaterra y España, pero pues no nos habíamos enterado hasta que llegó la cédula y entonces yo qué hago, ¿no? Porque además sabemos que aunque haya pases, estos ingleses están cortando palo de tinte, están asaltando embarcaciones Oh, sí. pequeñas de Yucatán, están entrando a las rancherías, están metiéndose hasta la tierra adentro a secuestrar mayas, a tomar gallinas, maíz, Ujú. mantas, carne de cerdo, de No, venado, etcétera, y ¿no? se van estableciendo en lo que eventualmente va a ser Belice. Totalmente, sí, sí, ya están las denuncias que van desde el finales del siglo XVII y prácticamente hasta bien entrado el siglo Ujú. XVIII, ¿no? Pero es interesantísimo porque como tu pregunta y lo que yo estoy tratando de responder nos está llevando por caminos que hablan y que los Sí. vincula un entrelazamiento no a veces no tan armónico entre los intereses locales, los intereses de nivel un poquito más alto hasta llegar a las altas esferas de poder, pero también no están aislados, sino que también están el entorno político global, el entorno específico del Caribe, el entorno específico de Yucatán y hasta el entorno local de Campeche o Mérida o de la Laguna de Términos o de lo que luego sería Belice y demás, ¿no? Entonces, algunos lo llamarían como una especie de análisis o de construir una historia o una interpretación desde el análisis de la gestión de los riesgos, ¿no? Y de la Mm. inseguridad. Ok, sé que el enfoque han sido los piratas y los corsarios, pero ¿qué ha visto de ataques navales indígenas? Realmente lo que he visto es poco, para Yucatán realmente sí ha sido poco. Lo que he visto más bien es la participación de los mayas,
como parte de los milicianos para defender Campeche y algunos otros lugares. De hecho, por ahí hay un cronista franciscano que se llama Diego López Cogolludo, que escribe una historia que se llama Historia de Yucatán, por ahí de 1688, finales de esa década, en Sí, donde tiene alguno que otra mención a algunos mayas que lograron escaparse fueron capturados en el sureste, de la costa sureste de Campeche, sí. y fueron capturados por unos ingleses, pero estos mayas se logran escapar y logran matar a algunos de esos ingleses y tomar la embarcación de los ingleses. Entonces tenían habilidades para la navegación, no solamente de sus embarcaciones propias ¿no? Estas embarcaciones menores, sino también tenían la habilidad para conducir estas embarcaciones inglesas y la llevan a Campeche, y a estos mayas les dan un título, o sea, les dicen capitán, incluso cuando hay procesiones o desfiles, ellos participaban en ellos, ¿no? Mm, Y eso López Cogolludo lo menciona. Hasta ahorita no he tenido la fortuna de encontrar el expediente de ese caso, pero sería maravilloso, ¿no? Es un poquito lo que he encontrado, no he encontrado, al menos hasta ahora, ataques, asaltos de mayas, que sí que los he visto. Recién encontré una mención para el sí. ataque de Veracruz que hicieron, a 1683, el Lorencillo, Laurent Graf, con otros, piratas ingleses y franceses, sobre todo franceses, que dentro de las huestes de piratas que atacaron Veracruz en 1683, un cronista religioso que no me acuerdo de qué orden era, menciona que él logró ver que habían grupos de mayas que estaban participando con los piratas atacando Veracruz en 1683. Entonces sí, estos contactos sí que existieron. Atacando a lo mejor otros puertos, no recuerdo haber alguna mención de mayas que estén atacando Campeche o alguna parte de Yucatán, pero sí están registros en Veracruz, para el ataque de no es Nueva Cádiz, es no me acuerdo, ahí en el Golfo de, no, Maracaibo, en el Golfo de Maracaibo, ahí en Sí, por Venezuela. Venezuela. Ajá, hay una ciudad por ahí no me acuerdo, Nueva qué, bueno, pues ahí también estuvo un Navarra indio, o algo así, algo Navarra, así, no me acuerdo bien, Nueva pero era Galicia, qué sé, ajá, sí, algo que algo tiene que así. ver con España, ajá. Sí, sí, sí. Y entonces, ahí estaba un indio maya, en la tropa de estos piratas, ¿no? Y así también en varios otros registros que se han encontrado y se han mencionado, no, es que hay indios de Campeche atacando, este, el desembocadero de Nicaragua, ¿no? Que ahí están algunos, ¿no? Que querían entrar a la ciudad de León de Nicaragua, ¿no? Mm, Etcétera. Entonces sí, en ese sentido sí, como formando parte de tripulaciones de piratas en el siglo XVII atacando lugares distintos a Yucatán, sí que hay registros. excelente. ¿Qué es lo próximo para hacer en cuanto a este tema? Justamente ahorita estoy tratando de enfocarme estoy ahorita tratando de acabar un texto sobre la experimentación o los miedos vividos, digámoslo así, en un ataque Sí. pirata, ¿no? 1685, cuando toca Campeche, hay algunos testimonios que narran, ya hay menciones sobre, pues, que puedo interpretar como temas sobre miedo, valentía y demás, ¿no? Otro trabajo que estoy acabando es justamente el discurso sobre la seguridad y la inseguridad en el marco de la construcción de las fortificaciones en Campeche, ¿no? Mm, Haciendo un poquito más de énfasis en esa cuestión. También estoy empezando a trabajar las interacciones sociales. He estado trabajando, ya escribiendo algunas cosas sobre interacciones específicamente entre mayas ujú. y corsarios y piratas, pero ya no solo siglo XVI, sino XVI y siglo XVII. Entonces espero tener algo el próximo año para un capítulo de libro o algún artículo sobre eso. Espero tenerlos el siguiente año, y también pretendo trabajar algo sobre afrodescendientes Ujú. y Ese tema su... está tomando mucha fuerza en Sí, Yucatán. sí, Estoy sí, viendo una exactamente, tendencia. sí, sí, sí. Afrodescendientes y su participación en el fenómeno de la piratería. Sí, creo que eso es lo más adecuado. Tanto Oh, qué como... bien. Sí, sí, por ahí he encontrado algunos registros dispersos. Tienes que Ah, conocer ujú. a Jorge Jorge Victoria. Victoria Claro, Ojeda. claro que sí. Sí, no, él es... eh,
O sea, uso sus textos, los cito constantemente para lo que yo hago Mm, en mi trabajo. Sí, sí, sin duda, claro que sí. definitivamente, interesante. ¿De casualidad tiene alguna publicación o algún evento que promocionar? Sobre temas de piratería, bueno, voy a hablar un poquito si no me equivoco, es 27, 28 de septiembre nada más que ese es presencial, pero bueno, para los que estén en Aguascalientes, jaja, este, voy a leer una ponencia sobre unas reflexiones sobre el espacio costero yucateco como un componente más de la región geohistórica de Yucatán. Porque normalmente se piensa que la zona poblada o dominada o bajo dominio español, y luego la zona de huidas, de refugio no conquistada plenamente por los españoles, ¿no? Pero estoy considerando que hay otra tercera zona históricamente constituida, que es la zona, todas las tres franjas costeras, ¿no? Entonces, por ahí ya tengo un trabajo sobre cabotajes, en donde hago en un apartadito, hago un panorama muy sucinto, muy general, muy, 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 muy superficial sobre las tres costas, y ya luego me enfoco sobre la costa occidental entre Campeche y la Laguna de Términos, sobre todo la segunda mitad del siglo XVII. Entonces, son un poco algunas de las actividades que más cercanas. Hay otras, pero esas seguro por redes sociales, ya cuando estén consolidadas, ya las estaré mencionando. Ah, ok, pues eso iba a mencionar. ¿Tienen un afiche o algo? Me lo envía, yo lo Gracias. comparto. Eso de septiembre no necesariamente es la forma. Aquí ahora mismo no es bueno promocionarlo por la sencilla razón de que este episodio va a terminar saliendo como a finales de Ok. año. So, por eso le menciono lo del afiche, porque el afiche es una forma, yo sí puedo compartir Perfecto. eso en estos próximos días, y eso sí tiene un impacto y ahí la gente puede verlo. Perfecto. Pero sí, apoyamos, y cualquier cosa, cualquier publicación o cualquier evento, me avisa y lo No, pues te ayudamos, le agradeceré damos mucho esa promoción a difusión, eso. desde luego. Bienvenida, gracias. Definitivamente, eso es uno de mis intereses, la difusión de cosas que tengan que ver con educación y con cultura, que eso es bien Sí, sí, sí. importante y bien necesario. Perfecto. Sí, sí, que si puedo funcionar como algún ente Ujú. centralizador donde todo este tipo de información llegue y yo lo comparta con una audiencia que ya está tomando un gusto por la historia, eso es fantástico. Pues ha sido una excelente conversación. Me ha gustado mucho la ampliación del tema de lo pirata y del corsario, más allá de los Ujú. clichés y más allá de las simplificaciones. Fantástico. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo de la O, por haber participado de esta edición de Archipiélago Te Histórico. agradezco mucho, Ramón, de verdad, el espacio que estás construyendo de divulgación y difusión de muchos temas históricos. Me parece que Ujú, es esencial y fundamental, no solamente aprovechando los medios técnicos y tecnológicos, sino sobre todo porque creo que ayuda a llegar a más gente que de alguna u otra manera puede estar interesada en estos temas, y lo que pueda ujú. construirse a partir de eso me parece que es muy, muy bienvenido, y te agradezco de verdad el espacio, las preguntas y la oportunidad de expresar mis perspectivas sobre esta fascinante historia del fenómeno de la piratería. De verdad, muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Y sí, la persona que vio Piratas del Caribe ahora va a decir: "Oh, espérate, me gustó ese podcast, déjame ir y déjame leer algún trabajo del doctor Rodrigo de la O para saber más y no quedarme en Piratas del Caribe", que está Sí. chévere, pero si quieres profundidad, aquí hay contenido para ti. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, y esto ha sido una nueva edición del Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.